Bueno, pues buenas tardes en Psicología de la Memoria, que como es de segundo curso asumo que muchas cosas de leer la guía y todas esas indicaciones básicas ya las tenéis bastante asumidas, así que vamos a concretar en la asignatura pues por ejemplo, la forma de evaluación, lo que vamos a hacer en el curso y aspectos más esenciales de interés y veremos el primer tema. Lo primero, si os habéis preocupado de intentar comprar el libro, os habéis dado cuenta que no está disponible. La editorial ha dicho que esta semana probablemente saldrá. Y si alguno de vosotros estáis usando un libro de otros años, que sepáis que han cambiado la estructura, algunos temas los han quitado, otros los han puesto, pero todavía no podemos compararlos. Nosotros solo disponemos del primer capítulo para poder empezar las tutorías. No sé si os ha pasado algo con eso. Entonces vamos a ver cómo se evalúa psicología de la memoria. El examen ordinario, el de España y Europa, es un examen tipo test, que antes era, si veis exámenes anteriores, cuando queráis mirarlos, veréis que eran de 30 preguntas. Ahora lo han reducido a 25. La estructura de ABC de 3 respuestas, aciertos menos errores partido por 2, es la misma. Y como veis, el examen es bastante corto, 60 minutos para 25 preguntas, ¿no? Antes era de 1 hora y media o algo así. Y hay una prueba de evaluación a continua distancia, que es la PEC, que se evalúa además en el examen, además de la evaluación de la propia prueba en sí. Esa la haremos aquí en el centro social. El trabajo de la PEC consiste en hacer una pequeña investigación y escribir un artículo con los resultados. La pequeña investigación os la indicarán en la plataforma de la asignatura en Ágora. Antes, como podéis ver, habrá que bien pronto va a salir. Y el artículo que tenéis que leer, que tendrá que ver con el trabajo que vais a hacer, es decir, es una introducción teórica, es un trabajo real, y lo haréis vosotros también. Hasta diciembre, más o menos, hasta el 15-12 de diciembre viene la guía. ¿Cuánto suma esto? Un 10%, hasta un punto. Siempre y cuando hayáis aprobado el examen. Eso es condición sine qua non. Bueno, eso, como os digo, esa la corregimos aquí y poniendo la nota. Si alguno se apunta a hacer prácticas de laboratorio en Madrid, en noviembre y diciembre, las hay, sujeto a admisión, que no siempre ocurre, limitada, y si queréis apuntar, pues os apuntáis y vais a Madrid y hacéis las pruebas hasta un punto también. ¿De acuerdo? Supongo que en esto no habrá mayor problema. Si tenéis alguna duda, como decimos siempre, hay que esperar un segundo, hacer una gestión importante y es okay. Tengo que pagar el estacionamiento, si no me pone una multa muy gorda. Bueno, decía que si no, lo que tenéis que hacer en cualquier caso es leer la guía con bastante atención, porque no vais a perder el tiempo, al contrario, lo vais a ganar. Ya lo sabéis, supongo, que de otras asignaturas, pero yo insisto mucho en esto. Cualquier duda, escribís y os lo resolveremos en la medida que podamos. En mi correo está aquí, unedjulian@gmail.com, y si no, podéis usar el oficial de la UNED, ese es lo mismo, me da uno que otro. Bien, las tutorías tenemos 12 sesiones, que están ahí puestas, los días y los meses que tocan. Como veis, hay un parón el jueves que viene,
Empezamos hoy, tenemos un parón el jueves que viene y luego vienen unas cuantas sesiones continuas hasta final de noviembre. 5, 7, 2 en diciembre y 2 en enero. Acabaremos el curso. Y os he puesto aquí los bloques y los capítulos nuevos. Se parecen mucho a los viejos, pero han cambiado algunas. No sé, lo digo porque alguno también es el libro viejo. El núcleo de la asignatura que nos llevará estas sesiones hasta diciembre son los diferentes sistemas de memoria sensorial y tal. Y luego los últimos aspectos aplicados y metamemoria y algunos aspectos más excéntricos, menos fundamentales, los veremos al final. Los temas son estos. Hoy veremos este. Luego iremos viendo un poco el circuito de entrada de la información, sensorial, trabajo, episodio, semántica, tipos de memoria muy especiales, la prevención de qué voy a hacer mañana, la memoria de agenda, la implícita o automatismos o cosas que ya iremos viendo, problemas de memoria, intervenciones para la mejora y la memoria, la conciencia de la propia memoria. Normalmente yo suelo poner un capítulo por sesión y 1 o 2 sesiones, las 2 que sobran, digamos 10 capítulos y 12 sesiones, hablaríamos de las prácticas. Pero el ritmo y la ubicación en las fechas no es exacta. Hay temas más complejos que otros, incluso a veces hay más dudas que otras. Si la práctica tenéis dudas o hay que trabajarla más, pues la trabajaremos un poco más. Pero en general podemos dar un repaso o verlo todo el temario. Al menos la estructura de los temas. Una hora no da para mucho, pero eso es lo que intento siempre. Bien. En el de hoy empezamos con introducción al estudio de la memoria. Si no lo tenéis delante o tenéis el viejo, podéis seguir una estructura, pero vamos, el texto completo tiene mucha información que luego volveremos a ver. Por ejemplo, introduce teorías y sistemas que luego veremos en detalle, con lo cual ahora no merece la pena pararse mucho en ellos. Pero sí hay algunas teorías históricas que no las vuelvo a explicar, o sea, que son el núcleo del tema y que yo señalaré ahora. Cuando vayamos viendo los diré esto, esto y esto. Y para corroborar que eso es así, en la última parte de la sesión de hoy veremos una serie de preguntas de exámenes típicas de este tema para que veáis dónde se centran y qué aspectos habría que esquematizar o que estructurar bien. Bien, como una introducción, estos son los puntos que tiene el nuevo temario. Veis que hay una introducción histórica, mitológica, los aspectos teóricos, o sea, las corrientes teóricas que históricamente han explicado la memoria, que como veréis en la mayoría de las asignaturas de procesos básicos en psicología suelen empezar así. Entonces os sonará de otras materias las corrientes históricas que se aplican también en memoria. Por ejemplo, el conductismo o la psicología cognitiva, que habéis visto en motivación, en emoción, en todas las demás asignaturas, en psicología social, también aplican en memoria. Lo que sepáis de las otras materias sirve para esta. Obviamente aquí nos centraremos en lo que opinaban esas corrientes sobre la memoria. Toca un poco neurociencia, es decir, qué medios tecnológicos modernos nos ayudan a ver la memoria y la evolución a lo largo de la vida, pero con el olvido, apenas los roza esos temas y los veremos en temas posteriores con más atención. Vamos a empezar con la memoria. Si os preguntara qué es la memoria, la mayoría de la gente contestaría que es una especie de almacén
que guarda información de la que puede recuperar también. Vamos bien por ahí, pero hoy día sabemos que la memoria no es un almacén que guarda la información tal cual, sino que es más bien reconstructiva, que no mantiene la información por sí misma para almacenarla, sino con una función adaptativa. Recordamos y almacenamos información para algo, y de la misma forma que interpretamos la realidad cuando la vemos, cuando la percibimos mediante unos esquemas, vemos aquello que nos interesa ver, también la memoria funciona con esos esquemas. Almacenamos, recordamos aquello que nos es útil y olvidamos lo que no. Es decir, la memoria no es un almacén pasivo, es un almacén reconstructivo. Esa palabra la veremos muchas veces. Tiene que ver con el tiempo. La información a lo largo del tiempo. La información es cualquier estímulo que llega a nuestros sentidos y lo interpretamos. Esta concepción de adaptación mediante el almacenamiento de información, lo habréis visto también, es muchas asignaturas, viene de una visión evolucionista de los procesos mentales, cognitivos. Si existe un proceso mental cognitivo, es porque ha sido útil a la especie. Entonces, las explicaciones de la memoria y de muchos otros procesos viene a través de esa utilidad. Lo justificaremos así, la necesidad que tenemos de almacenar información y darle un significado importante para la supervivencia. Por supuesto, es bastante compleja. Tenemos información tanto de pequeños detalles de la vida, pues por ejemplo, cómo se fríe un huevo frito, a toda la información que tengo de que he estudiado de la carrera, mi familia, mis experiencias, toda mi vida, está en mi memoria. O sea, es una estructura bastante compleja. Y por supuesto la perspectiva, que también veréis en otras materias, es la de la científica. Y en la parte práctica vais a hacer una PEC que consiste precisamente en un acercamiento a la parte científica. Bueno, esto es la memoria. Históricamente siempre se ha dado bastante importancia. Es una facultad que nos permite ser lo que somos, saber lo que sabemos. Nuestra continuidad histórica siempre ha sido objeto de la filosofía. Empezaréis en el texto que nos habla de mitos, de la memoria, de la mnemosin. La palabra mnemotecnia o memoria viene de ahí. El olvido como parte de una de las funciones de la memoria, que no es un fallo. Con la historia, los primeros filósofos ya hablaban de varias estructuras de memoria, que la memoria es plástica y maleable, que tenía varias estructuras. Una parte natural con la que naces y una que podías entrenar o desarrollar siglo VI antes de Cristo. No, estos datos no son muy importantes, son pequeños detalles, os iré enseñándolos más. Pero que veáis que ya había una visión intuitiva de la memoria. Nos decía que había diferentes formas de memoria. Hay una memoria automática que me acuerdo sin querer y hay una que tengo que trabajarla voluntariamente. Bueno, pues ya había algo de eso. También hace 2000 años, más de 2000 años, se desarrollaba algún método de memoria, de entrenamiento. Por ejemplo, el método del ocio, de los lugares, que consiste, si te tienes que acordar de una serie de cosas o objetos que no tienen mucha relación entre sí, si los colocas mentalmente en un lugar muy conocido, como por ejemplo en tu casa, en diferentes estancias de tu casa, te es más fácil recordarlo recorriéndolo. Bueno, eso lo veremos también en capítulos posteriores, los métodos de entrenamiento.
O sea, la memoria es un almacén que reconstruye, que imagina, que prácticamente crea nuestra realidad, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, de la historia de la filosofía, antes de la psicología científica, se han utilizado algunas metáforas para describirla. La hemos comparado o la han comparado con otras, pues por ejemplo, como un almacén. Hemos dicho hasta ahora una de las metáforas o analogías que se puede entrenar, cómo se entrena el músculo. Otra metáfora puede ser como una máquina que guarda, por ejemplo, una foto, la impresión de la luz, la memoria visual o fotográfica, en 3D. Bueno, se han utilizado comparaciones para ver qué hace la memoria. Las más habituales tienen que ver o hablan de un almacén de información. Información es todo aquello que sabemos y que todas nuestras experiencias, que además, como todos los almacenes, se puede estropear con el tiempo, aumentar, disminuir. Para Platón, por nombrar también históricamente, que ya os digo que son de pequeños detalles, la memoria es como una tablilla que escribían en aquel tiempo, una tablilla de barro donde tú puedes grabar cosas, se pueden borrar. Para Aristóteles nacemos con la mente en blanco, las sensaciones, las experiencias nos van llenando. Bueno, pues si la metáfora del almacén que graba información y que se deteriora, asumiendo que el almacén está en nuestro sistema nervioso, habría que también buscar el lugar del sistema nervioso donde está. Hoy en día existe un término que se llama engrama, que es una búsqueda del lugar biológico donde se ubican las memorias. Se supone que las neuronas, cuando tienen cierta experiencia y la recuerdan, cambian su estructura de forma que se pueda acceder a ella cuando la volvemos a tener, y eso se le llamaría un engrama. Un lugar físico del sistema nervioso. Ha habido varios intentos, desde que asumimos que el cerebro es el lugar donde se almacenan las memorias, varios intentos de explicar esa estructura. Una ha sido la frenología, no sé si la habéis estudiado en otras materias, que era poco científica. Estudiaban según la forma del cráneo, pensaban que teníamos una información u otra. Bueno, ha habido varios intentos y hoy en día es muy importante la neurociencia porque tenemos una tecnología capaz de detectar pequeñas variaciones en el cerebro a la vez que estamos estudiando, aprendiendo cosas, con lo cual aprendemos o vemos cómo se guarda. Bueno, el término engrama lo propuso un tal Richard Semon hace 100 años, más o menos. Es un patrón de conexiones neuronales que guarda cierta información. Bueno, el término en sí tiene cierta importancia. También las opiniones de qué parte del cerebro guardan los recuerdos. En principio, había dos tipos de opiniones. Los que decían que la información se guarda en un lugar concreto, es decir, yo tengo un dato, pues por ejemplo, manzana. Manzana es una serie de características de un fruto que yo tengo guardadas en un grupo neuronal, ¿no? Localizada. Mientras que otros decían que las memorias se distribuyen a lo largo de todo el cerebro. Por ejemplo, manzana podría tener ciertas características, que es un fruto, el color, la forma, el tiempo en que se recorre, en diferentes partes del cerebro. Es decir, la memoria es ubicua, más holística, no guarda un lugar para cada cosa, sino que todo el cerebro participa para reconstruirlo. La actividad integrada permitiría reconstruirlo. Bueno, o sea,
la parte biológica, ¿de dónde está la memoria en el cerebro? ¿Dónde está el engrama? Que es el término que le dio Semon. Hay dos posiciones, localizacionista y holística. En medio de las dos están los que dicen que podría ocurrir, puede haber parte de las dos, puede haber pequeños grupos de neuronas especializadas en ciertas cosas que se conectan con otras para ciertas otras características. Bueno, pero no hay más importancia que esa. Durante el periodo conductista, los años 10, 1910, 1950, más o menos, destacaba una postura holística que decía que la memoria dependía de todo el tejido cerebral. Y dependiendo de la cantidad de tejido intacto, si había algún daño, la capacidad de memoria era proporcional a la cantidad de tejido intacto. Lasley le llamó a esto principio de acción de masas. La cantidad de neuronas que están participando en el cerebro, que están funcionando, determina la cantidad de memoria que tenemos. Es decir, todo el cerebro participa en la memoria. Esto se llama equipotencialidad e implica que si por lo que sea pierdo una capacidad, por ejemplo, me olvido de hablar o de sumar, otra parte del cerebro podría asumir esa información y podría reaprenderla. O sea, la plasticidad para poder recuperar cierta información cuando la parte que la tenía almacenada se daña. Se reorganiza el cerebro y la puedes volver a poner en marcha. Es una postura holista, Lasley, dentro de estas dos que hemos visto antes. Entonces, poco después se encontraron datos. Bueno, aquí no sigo el libro porque digo que el libro nos lo han cambiado bastante. Ahora lo veremos cuando lleguemos a esa parte. Encontraron datos que contradecían esta postura. ¿Qué dato puede contradecir la posición holística? Pues había gente con una lesión concreta en el sistema nervioso, con una parte del cerebro lesionada y que habían perdido un tipo de memoria y no otra y no la podían recuperar. Por lo tanto, no había equipotencialidad ni plasticidad. Esa parte de la memoria perdida no se podía recuperar. Lo apunto y lo veremos en detalle, porque sale muchas veces los pacientes estos que demostraron que había ciertas divisiones, pues por ejemplo entre memoria implícita y memoria explícita, que veremos luego. Nombré a Ramón y Cajal, que describió la memoria y el aprendizaje como un fortalecimiento de las conexiones neuronales, una postura que hoy en día está bastante asentada. Otro autor en esa línea fue Hebb, que también decía que el aprendizaje, la huella que deja, depende de la huella depende de las conexiones neuronales. Y un término se llama potenciación a largo plazo, que es que la experiencia, el mecanismo, que potencia el aprendizaje de la memoria a través de la experiencia en el sistema nervioso. Bueno, esas son las pequeñas aproximaciones históricas a esto que es un sistema que codifica, almacena y recupera información de todo tipo. He dado unos cuantos detalles que veréis en el libro, pero no son importantes. Ahora sí, ahora vamos a una parte importante. Dentro de estas primeras aproximaciones hubo dos autores que son los padres del estudio de la memoria en psicología actual. Uno es Ebbinghaus y el otro es Bartlett. Y el tercero, también me parece que es Ribot, un poco menos importante, pero también. O sea, estos tres autores son de este tema lo que hay que distinguir con toda claridad. Lo que hizo Ebbinghaus, lo que hizo Bartlett y Ribot es la primera parte. Y la segunda
las teorías, los sistemas de memoria que se definieron, como veremos en las preguntas. Ebbinghaus en el siglo XIX, 1885, se propuso estudiar la memoria de una forma científica y utilizó sílabas de 3 letras sin ningún sentido, procurando que no tuvieran ningún sentido, listas enteras, y trataba de aprenderlas. Y un día, o sea, las repetía hasta que se las aprendía, y se dio cuenta que, bueno, empezó a sacar una serie de conclusiones. Como podéis ver ahí va, perdón. Se dio cuenta que a través de experimentos y control preciso, es decir, el tiempo que le costaba aprender la lista, el porcentaje de errores que cometía y todas esas variables, él era el propio sujeto experimental, él era el que se aprendía sus propias listas, o sea, él hacía los experimentos mediante introspección. Como veis, en esa época está haciendo un experimento bastante riguroso, esa es una de las cosas que se le marcan a él, el procedimiento, y obtiene una serie de resultados. Para él aprendemos por asociación, la repetición del material va creando una huella que se queda asociada en el cerebro y de una a la otra pues vamos aprendiendo. Y una serie de resultados que son estos. Primero, la curva del olvido. El olvido es función del tiempo. La huella de memoria se desvanece con el tiempo y él vio que pasaban unas horas, unos días y más días, iba bajando el porcentaje de recuerdo. Primer resultado. Segundo, el reaprendizaje, es decir, volver a aprender una lista que había aprendido, aunque lo hubiera olvidado, le costaba menos tiempo que aprenderla por primera vez. Eso se llama el método de los ahorros. Calculaba el tiempo que ahorraba en un segundo aprendizaje de las listas. Y esos son dos conceptos fundamentales, la curva del olvido y el ahorro del reaprendizaje. Esto es lo que tenéis que recordar. El ahorro del reaprendizaje a veces en las preguntas viene con detalle, que te preguntan algo así como ¿qué es el ahorro del aprendizaje? Pues bueno, normalmente es un porcentaje. Si tú has aprendido una cosa en 1000 segundos, vamos a poner, y la segunda vez la has aprendido en, yo qué sé, en 600, has ahorrado 1000 menos 600, 400 segundos, que es un 40% de 1000. ¿Te das cuenta? Es una cosa, simplemente es la forma en que lo medía. O sea, el ahorro de reaprendizaje lo medía el porcentaje que se ahorraba en volver a aprender una lista que ya sabía, que había aprendido antes y había olvidado, volverla a aprender el tiempo la diferencia del tiempo que invertía entre la primera y la segunda. Bien, pues vamos a ver a Bartlett. Este investigador es el paradigma del control experimental. Aprendía las listas a la misma hora, en la misma habitación, con el mismo ritmo. Procuraba que las condiciones fueran comparables de un día para otro, y de una lista para otra, de un experimento para otro. Bueno, pues Bartlett, segundo autor clásico que vemos, a ver si puedo entender. Bartlett hizo un experimento en cierto modo muy diferente. Unos cuantos años después, 1932, utilizó, en vez de material verbal concreto sin sentido, como las 3 letras de Ebbinghaus, utilizó relatos. Y relatos extraños, no un relato sencillo, habitual, las personas que tenían que recordar, sino que buscaba relatos, pues, por ejemplo, de cuentos de tribus lejanas, que tenían elementos extraños para los estudiantes de psicología occidentales que los leían. Elementos extraños, pues por ejemplo, aspectos mágicos y cosas así.
que el que los contaba lo contaba con una naturalidad. Bueno, pues tenéis un texto en la página del libro que consta también en el viejo está, si lo tenéis por ahí, que es La Guerra de los Fantasmas. Alguien describe una escena con tintes sobrenaturales, de una pelea, de una lucha, y ese texto lo leían los estudiantes. Y luego intentaban recordarlo en varias ocasiones. Es reproducción repetida. Una vez, ¿cuánto era? A los 15 minutos, luego a los 6 meses y luego a los 30 meses. También hizo experimentos que se llaman esto se llama reproducción repetida, repetir el texto. Otros que eran de reproducción serial. Que si habéis jugado alguna vez al teléfono roto, que es el juego ese que vas pasando información de uno a otro y se va perdiendo el detalle, es algo así. Bartlett daba una información a una persona, se tenía que transmitir en cadena hasta una última persona y se comparaba lo que había salido del primero y lo que llegaba al último. Y, por supuesto, se perdía mucha información. Había ciertos aspectos que solían permanecer con más facilidad que otros se perdían. Como podéis ver, en principio, la diferencia con Ebbinghaus es que aquí no había... Bueno, Ebbinghaus solo tenía un sujeto experimental, que era el mismo, pero el control experimental es mucho menor. Aquí el análisis del relato que reproducía el sujeto experimental era cualitativo. Leían el relato y veían qué había ocurrido. No hay un control experimental, pero, por contra, es mucho más significativo ver cómo recordamos una historia que cómo recordamos 3 letras sin ningún sentido. Os dais cuenta que el material de Ebbinghaus, con mucho rigor experimental, es menos válido o útil para la memoria cotidiana, mientras que el de Bartlett es mucho más natural. ¿Qué encuentra Bartlett en el análisis cualitativo? Pues encuentra una serie de fenómenos. Primero, omisiones. No sigo eso, sino que aspectos del relato desaparecían. Información muchas veces que no entraba dentro de la lógica o que no entendían bien. Si yo te explico, yo qué sé, un aspecto mágico, si leéis la historia veréis, ¿no? que uno le aparece una rama a un árbol, no sé, cosas así. O bien las olvidas, las cosas extrañas, o bien les das un significado nuevo. Bueno, pues eso lo encontró. Omisiones, racionalizaciones que dan un significado nuevo, añaden información previa para dar sentido, transformar el contenido, cambiaban nombres por aquellos unos más familiares que otros, y por último, interpretaban todo el relato desde un tema general, como si hubieran puesto un título, ¿no? Si vieron que era una batalla, interpretaban todo con el tema batalla. Si vieron que era un relato de un, yo qué sé, del estado de ánimo del protagonista, lo interpretaban todo en ese lado. El tema dominante, que se llama. El que organiza la información, la interpreta, ve o cree que es el tema que está hablando y la organiza en función de eso. Omite aquello que no... Cosas irrelevantes, las omisiones suelen ser cosas o irrelevantes o incomprensibles, racionaliza lo que no entiende, transforma el contenido para darle sentido o para darle nombres conocidos. Y esto es una demostración de que no recordamos la información de forma literal, sino que utilizamos nuestros conocimientos para interpretar lo que oímos. Igual que percibimos la realidad a través de lo que sabemos, la memorizamos también. Esto en psicología cognitiva, lo habéis visto alguna vez en otras materias, le utilizamos esquemas. La realidad la interpretamos en función de unos esquemas previos, de unas estructuras de cómo debería ser. Si estoy oyendo un relato de una batalla, de una guerra, entiendo que hay contrincantes, que hay dolor, que hay una serie de cosas y espero que estén ocurriendo y todo lo interpreto con ese esquema. Si alguien me describe un aula, espero que haya sillas, mesas, pupitres, libros, cosas para escribir. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Porque si no lo habéis visto, un esquema es un contenedor donde yo meto la información que va llegando y el contenedor lo elijo en función de lo que yo interpreto. Es
constructivista, procesos de arriba a abajo. Lo que hay en mi mente determina lo que veo y no de abajo arriba, que son los datos los que determinan lo que yo recuerdo. Completo la información, descarto lo que no cuadra, reconstruyo y le doy sentido en función de mis esquemas y lo construyo yo. Los fenómenos, 4 que he dicho, y luego cuando en la primera versión, 15 minutos después, te doy un relato mío de lo que ha ocurrido, en la siguiente se suele mantener RQR, ¿no? Bien, muy importante, diferenciar las dos posturas. El relato, o sea, el procedimiento experimental de Ebbinghaus con sus dos conceptos, propio sujeto experimental, contra o con Marlet la otra postura, que en cierto modo son las semillas de las formas de interpretar la memoria posteriormente. Más validez ecológica, más validez para la vida diaria o más experimental y mayor control. Y una quita la otra. Bueno, el tercer autor, que yo no lo tengo aquí, pero sale en el libro, no se llama Ribot. Lo escribo. Ribot aparece porque fue el primer autor, el primer autor que unió la memoria a lo biológico. O sea, habló que la memoria es una estructura biológica, además del componente psicológico, y vio que una forma muy útil de estudiarla es ver las patologías, los problemas de memoria. Si una estructura está dañada y produce ciertos fenómenos concretos, nos demuestra muchas cosas de cómo funciona esa estructura, cómo funciona la memoria. Entonces, Ribot es el que estudió grados de amnesia, sacó conclusiones de cómo funcionan las memorias, que es múltiple, que es muy variada, y que promulgó y propuso la ley de Ribot. A ver si ley de Ribot. Cuando yo pierdo la memoria, pierdo primero lo más reciente. Si veis que alguna persona va perdiendo sus recuerdos por alguna patología, normalmente, si no es una patología muy localizada de otro tipo, se pierde lo más reciente hacia lo más antiguo. Lo que he aprendido de forma voluntaria y lo que he aprendido de forma automática. Primero lo voluntario, pero luego lo automático. Lo más complejo y luego lo más sencillo. Y esa es la ley de Ribot. Se van perdiendo las cosas que se han construido después y con más esfuerzo. Bueno, esta parte de ver la parte biológica y las patologías, luego la retomaremos. Ribot es de los años 1880, de la misma época que Ebbinghaus. Luego veremos que en los años 60 y 70 se encontraron pacientes como hemos nombrado antes, con lesiones muy concretas y con problemas muy concretos que demostraron la existencia de ciertas estructuras. Vale, pues aquí vemos que las dos corrientes de memoria, validez interna, tener rigor y control experimental, y validez ecológica, que sea útil. Y en medio la postura de Ribot de patología, que nos sirve para completar los esquemas anteriores y darles un sentido biológico. A lo largo de la historia también vemos a muchos autores que van construyendo diversas teorías que culminan en los modelos más modernos que vienen de las teorías del procesamiento de la información de los años 60. Algunos autores que hablan de sistemas de memoria antes de los años 60 de la psicología cognitiva vienen en el texto, y estos, la mayoría de ellos, nombraremos alguna vez después. Y desembocan en, bueno, en lo que queda del tema que vamos a ver. Primero, en 1890, William James, lo habréis visto en otras asignaturas. William James es un autor importante en la historia de la psicología, que habla de, lo encuadramos dentro de una corriente que se llama funcionalista, porque predomina en el estudio de la mente humana el para qué. Para los procesos mentales sirven para algo. Bueno, pues dentro de la memoria propuso dos estructuras, una primaria y una secundaria, que la primaria se correspondería con lo que hoy le hemos llamado memoria a corto plazo,
memoria inmediata, ya veremos luego, y la secundaria se identificaría con la memoria a largo plazo. Un dato. Otros autores, como hemos visto antes, que ya en el siglo VI a.C. había distinciones entre dos tipos de memoria, la natural y la que se entrenaba. Gall en esa línea también habla de memorias verticales y horizontales. Las horizontales son capacidades que sirven para cualquier dominio y las verticales son especializadas. Por ejemplo, la memoria de los números o de las palabras sería vertical y la capacidad de recordar en general sería horizontal, ¿no? Son autores que nombra así apenas puntualmente, con cierta importancia, sobre todo algunos más que otros, como veremos. De Virán hablaba de memoria mecánica, que es los hábitos y la memoria automática, que veremos luego. Representativa, la que yo aprendo con esfuerzo cuando estudio un tema. Y la emocional o sensitiva, los dolores y las decepciones que me llevan, que también dejan una huella. Bueno, otro autor. Geoff habla de corto plazo, largo plazo. Bueno, a corto plazo hay pequeños cambios neuronales, a largo plazo quedan cuadrados. Entonces, de todo esto viene la tradición cognitiva. Turbin, a ver, el paradigma cognitivo. El primero de los modelos, este es la segunda parte que tiene cierta importancia en este tema, o sea, las preguntas que veréis en este tema son los antecesores de Ebbinghaus y Bartlett y de esta parte de los modelos de memoria de psicología cognitiva. El primero de Broadbent, lo habréis visto a lo mejor en otras asignaturas, porque en atención lo veréis, lo habéis visto, quizás, no recuerdo, pero en alguna otra se ve. Broadbent nos propone un paradigma ya cognitivo porque habla de estructuras internas y procesos, módulos en la mente que realizan ciertas operaciones de forma secuencial. Lo que un módulo produce es la entrada del siguiente, procesamiento de información, lo que hacen los ordenadores. Y su modelo más o menos se dibuja así, ¿no? Dice que la información que nos llega a los sentidos pasa por un almacén de alta capacidad, toda la información se mantiene. Ahora bien, muy poco tiempo, como no se puede mantener toda en filtro que selecciona aquello que nos interesa, atendemos aquella parte de la información que nos interesa y pasa por un canal ya de capacidad limitada, que puede tener un bucle para volver a repasar, pero normalmente ya llega o bien a regular una respuesta o bien a compararlo con la información que tenemos guardada y ver si esto que ha ocurrido es muy probable, no, o sea, si es habitual o no. Lo importante de esto es el filtro y la estructura de módulos y procesos que se dan en cada uno. Es un modelo estructural de capacidad limitada. Más tarde aparecen las estructuras de corto plazo y largo plazo, hablamos de memoria en vez de atención y filtro, y ya el modelo de Atkinson y Shiffrin, que es el siguiente modelo clásico, ya ahora clásico del año 68, pero que todavía es una referencia para ahora estudiar, por ejemplo, en este libro La memoria. Veis que tiene también una estructura de procesos y diversas funciones mentales que hacen, primero, la primera estructura de memoria, lo veremos en el capítulo siguiente, registros sensoriales, que tienen una naturaleza diferente en cada sentido, guardan una información, en principio toda la que llega, y de ahí ya se selecciona que sería parecido al filtro. Estos modelos estructurales con sistemas de memoria se contrapusieron en aquellos años a otros modelos cognitivos que lo que les importaban eran los procesos. Por ejemplo, Craig y Lohar dijeron que la información no se recuerda porque pase por un filtro, sino dependiendo de lo que hagamos
con ella, según el nivel de procesamiento. Y esto también lo veremos un poco más en detalle luego, pero en principio se entiende que si yo, este experimento se hace a menudo, si yo tengo una lista de palabras y me piden hacer una tarea con ellas, pues por ejemplo, que digan qué color está impresa la palabra. No requiere que la lea ni nada, simplemente miro el color. O bien si la palabra rima con otra palabra o no. Es decir, tampoco requiere que acceda al significado, solo que la lea, pero no al significado. O si me piden que diga si significa una cosa u otra, es diferente. Entonces, según la tarea, el procesamiento de la información será más profundo o menos profundo. Y Craig y Lohar hacen experimentos de este tipo y demuestran que la información que se ha procesado más profundamente se recuerda mejor y se olvida mucho antes la que se ha procesado superficialmente. Hasta ahí bien, los procesos pueden ser una explicación alternativa a las estructuras anteriores para explicar por qué acordan una cosa de otra. El problema con esta explicación es que la profundidad de procesamiento no la sabemos a priori, sino a posteriori. Es una explicación circular. Si algo lo recuerdo mejor es porque lo he procesado más. ¿Y cómo sé que lo he procesado más? Pues porque lo recuerdo mejor. Es decir, en principio, pensar que por mirar sobre el cual la rima significa uno es más profundo que otro, no tenemos ningún dato objetivo que lo avale, por lo tanto es un poco circular. ¿De acuerdo? Más modelos, hay bastantes más. Por ejemplo, Cowan, espera, antes de estos de los pacientes hay uno de Cowan que es relativamente nuevo. Cowan propone un modelo más dinámico que depende de más conectado con la neurología, que dice que en realidad la memoria no son estructuras tan diferentes, sino que se activa la información, alguna zona del cerebro se activa cuando estamos trabajando en un tema. Por ejemplo, si hablo, yo qué sé, de aulas, pues todo lo que tenga que ver con aulas se activa y yo pongo mi foco de atención en una parte, pues por ejemplo, yo qué sé, en transmisión de online. Y esa parte del foco de atención sería lo que tengo una memoria a corto plazo y el resto de la memoria a largo plazo. O sea, que es una explicación dinámica en vez de estructural, que la veremos más tarde, aquí solo la nombra. No es tan importante conocer ahora esto, porque lo veremos luego, sino ver que estamos en unos modelos cognitivos y que hay varias alternativas. Unas que hablan de estructuras y otras que hablan de procesos. Bien, dentro de las que hablan de procesos, hay algunas pruebas en contra de los procesos que son los pacientes que tenían algún problema muy concreto. Hay gente con amnesia que las tareas motoras las hacía muy bien, sabía tocar el piano y seguía, y otras que quería aprender no podía, es decir, le quedaban limitadas ciertas tareas y no otras, lo cual demostraría que son tareas separadas, no procesos diferenciados, sino estructuras separadas. Bueno, al principio pensaban que podía ser problemas de codificación, de recuperación, pero bueno, con más pacientes, con problemas que tenía alguno en memoria implícita no explícita, que ya veremos lo que es, o sea, tareas automáticas las podía hacer bien, las explícitas no. Y problemas de priming, una serie de datos que veremos después, demostraban que debería haber sistemas de memoria diferentes. Y dentro de estas teorías de sistemas, la última importante es la de Baddeley, que la estructura esta que veis aquí de Atkinson y Shiffrin de memoria a corto plazo, esta, que era un almacén temporal, Baddeley lo desarrolla y le llama memoria de trabajo. Y más que un almacén, es la estructura que maneja la información en función de la tarea que estemos haciendo en cada momento. Para manejarla tiene, por supuesto, lo que Atkinson y Shiffrin llaman memoria a corto plazo, tiene información visual, acceso a la memoria a largo plazo a ver qué sabemos, e información verbal, oral, auditiva, que la mantenemos ahí. Y
un ejecutivo que maneja o dirige y un acceso a la memoria a largo plazo, los sistemas más cristalizados, la información más cristalizada, y que hace cosas con la información. Pues se llama memoria de trabajo. Bueno, también lo veremos más en detalle, pero es un modelo que surge de todos estos. Esta es una ampliación de la memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin. La memoria a largo plazo, que en Atkinson y Shiffrin es un almacén permanente o cuasi permanente que tiene mucha información, luego diversos autores lo detallan un poco más en sus subestructuras. Turbin habla de memoria episódica y semántica, que la veremos en detalle en los capítulos correspondientes. Esto ya no hace falta que entréis mucho porque lo vamos a ver. Episódica, lo que a mí me ha pasado en un momento dado. Mi propia historia en el tiempo y en el espacio. El ejemplo clásico. El día que aprendí los ríos de España en la clase, ¿no? Me acuerdo que me dieron un premio. Semántica. Información abstracta con estructura lógica que no está en clave espacio-tiempo. Pues, por ejemplo, los ríos de España. Yo me sé los ríos de España de memoria. Me da igual ya que los aprendí o aprendí a sumar, ¿no? Y bueno, y con esta subestructuras también tenemos memorias no declarativas. Según Turbin, tenemos perceptiva, procedimental, semántica. La haremos en detalle, ¿eh? Memoria de trabajo y memoria primaria. Según Skill, nos propone que la estructura de la memoria a largo plazo tiene dos partes. La declarativa, lo que yo sé que sé explícitamente, me cuesta un esfuerzo, donde estaría una episódica semántica que hemos visto, y también los procedimientos, pues yo sé conducir, sé tocar un instrumento, me pongo muy nervioso con los perros, todo eso depende de la memoria y está ahí, en la procedimental. Bien. El desarrollo de Skyr, como se lea, y de dónde viene cada memoria y dónde se ubica, que las partes del cerebro es importante, ya os digo, la neuromemoria, pues bueno, todo eso viene un poco aquí. Muy resumido, muy rápido, no hay que saber mucho más, lo veremos luego en detalle. Y bueno, todo esto en función de codificación, almacenamiento, recuperación. Y por último, en el tema nos vienen las técnicas las nuevas tecnologías neurológicas para estudiar qué ocurre en las neuronas y el procesamiento distribuido en paralelo, dónde se codifica, dónde se almacena, qué variables tienen peso, cuáles no. Estudiar en tiempo real qué está ocurriendo en el cerebro cuando estoy haciendo determinadas tareas de memoria. Todo eso lo podemos hacer ahora. Y el olvido, estudiar el olvido, que no lo he nombrado aquí, pero también hemos visto que el olvido se puede explicar por decaimiento, pero también se puede explicar por interferencia, según lo que hay en el contexto. También se puede explicar por las estructuras neuronales. A lo mejor hay un decaimiento en la huella, o bien por las nuevas experiencias. Sabemos que hay inhibiciones de cierta información que no nos importa o no nos debería. Hay una ventaja evolutiva en olvidar ciertas cosas y lo hacemos, cosas que nos duelen o cosas que no. Bueno, pues esos tipos de mecanismos se pueden estudiar. En el ciclo vital también nombro un poco que hay un momento de crecimiento de la capacidad de memoria, un momento de decaimiento al final de la vida y también ver lo que ocurre ahí y por qué la epigenética que se llama es importante. Simplemente lo leéis y ya está. Entonces, las técnicas de estudio neurológico están resumidas en el tema de esta forma. Simplemente ciertos detalles, si sabéis cómo funcionan, los leéis en determinadas materias, pues en qué se basan, por lo tanto, si el estudio es en directo, en el tiempo, si es masivo, si es muy preciso, bueno, pues cada una tiene una serie de características están ahí resumidas y con eso acabaríamos el tema introductorio. Os paso un momento a las preguntas para que veáis de qué va esto. Estas preguntas son reales, son de exámenes. Podéis mirar, podéis hacer y veréis que Ebbinghaus, ¿qué aporta? Barnett, ¿qué tipo de material usa?
Vale. Pasa esto. Barlet, aportaciones. Niveles de procesamiento. Esto de que hemos visto ahora, que o estructuras o niveles. Más. Barlet, Ebbinghaus, Skewer, una de las que hemos puesto. Más. Unas cuantas, seleccionadas de diversos exámenes que hablan de este tema. Ya os digo que cambia el libro, pero otra vez. ¿Qué hizo? ¿Quién fue el mismo sujeto de experiencia de ustedes? Que es Ebbinghaus, recuerdo. La reproducción repetida, que es lo que hace Bartlett con las personas. Bueno, ahí está. Y unas cuantas más. Lo tenéis aquí. Este documento y cualquier otro que utilice en la tutoría lo podéis bajar de la grabación si no, de la página de la asignatura en Agora, porque los cuelgo ahí también. Tenéis aquí otra vez. Ebbinghaus. ¿Veis? Podéis ver la frecuencia de las preguntas. Tiene su importancia saber qué cosas están preguntando una y otra vez. ¿De acuerdo? Pues con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días, porque el jueves que viene no hay tutoría. Y veremos el tema 2 y esperemos que esté el libro. Así que hasta que hemos llegado, corto la grabación.